No podía más. Cada respiración era un dolor. Cada latido del corazón, un recordatorio del fracaso. La oscuridad no estaba afuera, en la noche fría y lluviosa. La oscuridad estaba dentro de mí, consumiéndolo todo. Solo quería que parara. Que todo parara. En ese momento, encima de ese puente, no veía salida. Tenía todo lo que el mundo decía que era éxito. Dinero, poder, una familia hermosa, pero estaba vacío, roto. Y la única solución que mi mente enferma podía ver era saltar. Acabar con el dolor, acabar con todo. Estaba listo. Un paso, un solo paso, y todo terminaría. El dolor, la vergüenza, la culpa, ese vacío insoportable. Solo quería paz. Y pensé que la encontraría allí, en el fondo de ese río helado. Pero entonces, algo sucedió. Algo que no esperaba. Algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Un sonido. Una voz. O quizás, solo un susurro. Pero un susurro que me impidió dar el último paso. Para entender por qué estaba en ese puente, necesitamos retroceder en el tiempo, volver al Rafael que era, un chico sencillo, de familia humilde, pero con una ambición que ardía dentro de mí. Quería triunfar en la vida, quería dar a mi familia lo que yo nunca tuve. Crecí viendo a mis padres luchar, cada centavo contado, cada sueño aplazado. Aquello me marcó profundamente. Me juré a mí mismo que mi familia nunca pasaría por eso, que yo sería el proveedor, el pilar, el hombre que traería seguridad y abundancia. Esa promesa, que nació de un amor genuino, pronto se transformaría en una obsesión. Me gradué con honores, lo que ya era una victoria para alguien de mi origen. Conseguí un empleo en una gran corporación, un escalón que muchos soñaban con pisar. Fue allí donde conocí a Ana. Ella era la luz, la calma, el puerto seguro que yo no sabía que necesitaba. Nos casamos, Pedro nació, luego María. Lo tenía todo para ser feliz. Una familia hermosa, un empleo prometedor. Pero la ambición se convirtió en una sed insaciable. Quería más, siempre más. No era solo por ellos, empecé a darme cuenta, era por mí, por la validación, por el estatus, por el poder que el dinero y la posición me daban. Me convencía de que cada hora extra, cada viaje de negocios, cada sacrificio personal era por el bien de la familia. Pero la verdad es que me estaba perdiendo en la búsqueda incesante de un más que nunca llegaba. El éxito llegó rápido, y con él, la ilusión de control. Era un tiburón en el mundo corporativo, un negociador implacable. Ascendía de puesto cada año, ganaba más, compraba más. Mi identidad se mezcló con mi estatus. Yo era Rafael, el ejecutivo exitoso, el hombre que hacía que las cosas sucedieran. Y esa era mi gloria, mi Dios. Me veía en el espejo y veía un ganador, un conquistador. El olor a cuero nuevo del coche, el tacto de la seda de la corbata, el sonido de los aplausos en una presentación exitosa, todo eso alimentaba una vanidad que yo no percibía que me estaba consumiendo. Creía que era invencible, que mis decisiones eran siempre las mejores, que mi inteligencia y mi esfuerzo eran los únicos responsables de todo lo que había logrado. La humildad, si es que alguna vez la tuve, había sido sepultada bajo capas de orgullo y autosuficiencia. Mientras construía mi imperio, mi familia se convertía en un detalle, un elemento en mi lista de cosas que mantener. Yo decía que hacía todo por ellos, que mis largas horas y ausencias eran un sacrificio para darles lo mejor. Pero en realidad lo hacía por mí, por mi ego, por la necesidad de ser reconocido y de sentirme poderoso. Las conversaciones con Ana se convirtieron en discusiones silenciosas, donde las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. Veía la frustración en sus ojos cuando priorizaba el trabajo, cuando llegaba tarde y exhausto, sin energía para escuchar sobre su día o el de nuestros hijos. Veía la decepción en las miradas de Pedro cuando no aparecía en sus partidos de fútbol o cuando olvidaba una presentación escolar de María. Escuchaba los ruegos de Ana para que fuera al partido de Pedro, o que pasara más tiempo en casa, que la familia me necesitaba. Pero siempre tenía una excusa lista, una reunión importante que justificaba mi ausencia, un «es por su futuro» que sonaba cada vez más vacío.
Me convencía de que estaba haciendo todo por ellos, pero en el fondo sabía que me estaba perdiendo y los estaba perdiendo a ellos también. Me convertí en un extraño dentro de mi propia casa. La casa era grande, lujosa, pero fría. Estaba físicamente presente, pero mi mente, mi corazón estaban siempre en el próximo negocio, en la próxima meta, en el próximo millón. Recuerdo una noche en que María, aún pequeña, me preguntó: «Papá, ¿tú vives aquí?». Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero rápidamente aparté el pensamiento, justificando que ella solo era una niña y no entendía la complejidad del mundo adulto. Estaba construyendo un castillo de arena y se estaba desmoronando justo debajo de mis ojos, y yo estaba demasiado ciego para ver o demasiado orgulloso para admitir. Por fuera la imagen era perfecta. El hombre de éxito, feliz, realizado. Las portadas de revistas, los premios, los elogios, todo eso creaba una fachada impecable. Por dentro, sin embargo, el vacío era un agujero negro, un abismo que se profundizaba con cada nuevo logro. Buscaba llenarlo con más trabajo, más dinero, más fiestas, más alcohol, más cualquier cosa que pudiera anestesiar esa sensación de incompletud, pero nada era suficiente. Con cada logro, con cada millón añadido a la cuenta, con cada brindis con champán, la sensación de vacío solo aumentaba, como si el éxito fuera un cubo agujerado, incapaz de retener ninguna alegría duradera. Me sentía como un actor en una obra, interpretando el papel del hombre feliz y exitoso, mientras por dentro el escenario estaba en ruinas. Me convertí en un adicto al trabajo, al reconocimiento, al alcohol para anestesiar el alma. Me convertí en un esclavo de mi propio éxito, encadenada a una rutina de excesos y vacíos. Las noches en vela, el insomnio y la ansiedad, todo eso se convirtió en mi compañero constante. Recuerdo despertarme en medio de la noche sudando frío, con el corazón acelerado, sin saber por qué. Era el vacío llamándome, recordándome que a pesar de todo no tenía paz. Y lo peor, no sabía cómo salir de allí. Estaba atrapado en mi propia jaula de oro, una prisión que yo mismo había construido, ladrillo por ladrillo, con mi ambición desmedida y mi ceguera espiritual. Miraba el cielo nocturno desde mi ático y me preguntaba: ¿es solo esto? ¿Para esto luché tanto? La respuesta que venía era un silencio ensordecedor, que solo aumentaba mi angustia. La vida, como siempre, tiene sus propios planes, y a ellos no les importa nuestra arrogancia. Mi castillo de arena, construido sobre bases tan frágiles, comenzó a desmoronarse de verdad. Había invertido años de trabajo, todo mi capital, e incluso parte del patrimonio de mi familia en un gran proyecto. Era mi apuesta final, la que me llevaría al siguiente nivel de éxito, yo pensaba. Me había convencido de que este era el movimiento maestro, la jugada que consolidaría mi legado y aseguraría el futuro de los míos. Había ignorado las señales de advertencia, las pequeñas alarmas que mi intuición, ya adormecida por el orgullo, intentaba enviarme. Me había rodeado de sí señor, de aduladores, y había despedido a cualquiera que osara cuestionar mi visión. Y entonces llegó la traición. Un socio de negocios, alguien en quien confiaba ciegamente, alguien con quien había brindado innumerables veces, compartiendo secretos y planes, me apuñaló por la espalda. Orquestó un golpe financiero perfecto, desviando fondos a paraísos fiscales, manipulando contratos con una astucia diabólica, y dejándome con nada más que deudas y la vergüenza de haber sido engañado. La noticia de la quiebra me golpeó de forma brutal, no por una llamada telefónica compasiva, sino por una fría reunión con mis abogados, sus rostros serios, sus palabras técnicas que sonaban a sentencia de muerte. Me informaron que lo había perdido todo, cada centavo, cada inversión, cada propiedad, cada acción. Todo se fue. No quedó nada. Estaba en bancarrota, con un agujero financiero que parecía imposible de cubrir, un abismo que se abría bajo mis pies y amenazaba con tragarme por completo. El imperio que había construido con tanto sudor y sacrificio se había derrumbado en un instante, llevándose consigo no solo mi fortuna, sino también mi identidad. La noticia me golpeó como un rayo, un trueno que resonó en cada fibra de mi ser, paralizándome.
en bancarrota. ¿Yo? El Rafael de éxito, el hombre que nunca perdía, el que siempre tenía una solución, en bancarrota. Mi mundo se derrumbó en un instante, transformándose en polvo, en escombros de lo que alguna vez fue mi vida. No era solo el dinero lo que había perdido, era mi identidad, mi propósito, mi razón de ser, todo lo que creía ser, todo lo que había construido, cada título, cada reconocimiento, cada trofeo, desapareció en un instante. Me sentía desnudo, expuesto, un impostor desenmascarado. Aquel hombre que veía en el espejo, el ganador, el invencible, se había transformado en un perdedor, un fracasado, un paria. La vergüenza era un manto pesado que me asfixiaba, un peso insoportable que me doblaba la espalda. Y el miedo al futuro, a la reacción de mi familia, a la humillación pública, era paralizante. ¿Cómo miraría a Ana a los ojos? ¿Qué les diría a mis hijos? ¿Cómo enfrentaría el mundo que me había adulado y ahora me despreciaría? No sabía quién era sin mi dinero, sin mi estatus, sin mi poder. Era como si me hubieran arrancado la piel, y yo estaba allí, en carne viva, sin saber cómo sobrevivir, sin un refugio, sin una máscara que ocultara mi dolor. El vacío que el éxito no había podido llenar, ahora se convertía en un abismo de desesperación. La bancarrota me arrojó a un agujero aún más profundo, un abismo de autodestrucción del que parecía no haber salida. Me hundía en el alcohol, buscando un olvido que nunca llegaba, solo una neblina temporal que me permitía escapar de la realidad por unas horas. Bebía para olvidar el dolor punzante de la derrota, para no sentir la vergüenza que me carcomía, para silenciar las voces de acusación en mi cabeza que me repetían una y otra vez: fracasado, inútil, lo perdiste todo. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, un espectro del hombre que alguna vez fui, deambulando sin propósito, sin luz. No salía de casa, no contestaba el teléfono, me aislé de todos, incluso de aquellos que quizás aún se preocupaban por mí. Mi familia, ellos vieron al hombre que yo era desintegrarse ante sus ojos, impotentes, sufriendo en silencio mi propia autodestrucción. Escuchaba los ruegos de Ana para que parara, para que me mirara a mí, para que mirara a mis hijos, para que viera lo que estaba haciendo con nuestra familia. Pero yo la apartaba con ira, con una rabia ciega que no era contra ella, sino contra mí mismo, contra mi propia debilidad. Le gritaba que ella no entendía, que lo había perdido todo, que no había más esperanza para mí, que mi vida había terminado. Veía el miedo en los ojos de Pedro cuando me exaltaba, cuando mi voz se convertía en un rugido de frustración y desesperación, un sonido que no reconocía como mío. Veía a María encogerse cuando pasaba, comido del padre en que me había convertido, un padre que ya no la abrazaba, que ya no le contaba cuentos, que solo exhalaba amargura. Pero estaba tan consumido por mi propio dolor, por mi ego herido, que no podía parar. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia abajo, un torbellino de oscuridad, y yo no tenía fuerzas para luchar, ni siquiera para levantarme. Estaba destruyendo todo lo que quedaba, cada lazo de amor, cada vestigio de esperanza, cada recuerdo feliz. Mi esposa, mis hijos, ellos estaban sufriendo por mi culpa, por mis elecciones, por mi incapacidad de lidiar con la derrota. Pero estaba tan ciego por mi propio dolor, por mi ego herido, que no podía ver el daño que estaba causando. O quizás no quería ver, porque ver significara admitir que yo era el monstruo, el causante de toda aquella dolor. Me sentía un peso, una carga, una vergüenza para ellos, una mancha en sus vidas. La idea de que estarían mejor sin mí comenzó a arraigarse en mi mente, una semilla venenosa que crecía con cada trago, con cada noche de insomnio, con cada amanecer que me recordaba mi fracaso. Me convencía de que mi ausencia sería un alivio para ellos, una liberación de mi presencia tóxica, de mi amargura, de mi constante sombra. Era la lógica distorsionada de una mente en colapso, buscando una salida,
cualquier salida de ese infierno personal, de esa tortura autoimpuesta. La oscuridad se había vuelto mi única compañera y el silencio mi único confidente. La idea de acabar con todo comenzó a fijarse en mi mente, no como una opción, sino como la única solución, la única puerta de escape. Era como un parásito creciendo, consumiéndome, susurrando que la muerte era la única liberación de ese dolor insoportable, de esa existencia vacía. Veía la muerte como la única paz posible, el único escape de la vergüenza, la culpa, el vacío que me devoraba por dentro. Escribí una carta de despedida para Ana, para mis hijos, las personas a las que más había amado y a las que más había herido. Cada palabra era un tormento, un pedido de perdón por ser un fracaso, por no poder ser el hombre que ellos merecían, por abandonarlos de la manera más cobarde. Intenté explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable, pero las palabras se sentían huecas, vacías, incapaces de expresar la magnitud de mi desesperación. Quería que supieran que no era culpa de ellos, que el dolor era mío y que yo no tenía más fuerzas para luchar, para seguir adelante. Recuerdo el olor del papel mojado por mis lágrimas, el sonido de la pluma arañando la hoja, cada trazo un adiós, cada frase un lamento, cada párrafo una rendición. Era mi último acto de control, mi última decisión consciente antes de entregarme al abismo. En esa noche lluviosa conduje sin rumbo, con la carta en el bolsillo y el corazón hecho pedazos, un nudo en la garganta que me impedía respirar, que me ahogaba. El ruido del limpiaparabrisas era el único sonido que me acompañaba, un ritmo monótono que parecía arrullar mi decisión final, confirmando mi destino. Iba hacia el puente, hacia el lugar donde todo terminaría, donde el dolor finalmente pararía, donde el sufrimiento se disolvería en la oscuridad del río. Estaba convencido de que era el fin de mi historia, el fin de mi sufrimiento, el fin de todo lo que había sido Rafael. No veía más colores en el mundo, solo tonos de gris, una paleta monocromática de desesperación. No sentía más que un entumecimiento adormecedor, una anestesia emocional que me preparaba para el salto. Estaba listo para entregarme a la nada, para desaparecer, para ser olvidado. Estaba allí, en el umbral entre la vida y la muerte, con la certeza de que no había vuelta atrás, de que mi decisión era irrevocable. Era mi último acto, mi última elección, mi último aliento de voluntad. Estaba exhausto, estaba agotado, y lo único que deseaba era el silencio eterno, la paz que solo la ausencia de existencia podía ofrecer. Y es allí, en ese precipicio, entre la vida y la muerte, donde lo imposible sucedió. El susurro que mencioné al principio no era una voz humana, no era un sonido audible que mis oídos pudieran captar, era algo más profundo, más íntimo. Estaba con un pie en el abismo, al borde del precipicio, listo para lanzarme al vacío. El viento helado me azotaba el rostro, la lluvia me calaba hasta los huesos, pero el frío exterior no era nada comparado con el gélido vacío que sentía por dentro. Mi mente estaba en blanco. Solo existía la decisión final, el alivio que prometía el salto. Y entonces, un pensamiento. No era mío, no era una voz audible que mis oídos pudieran captar, ni una imagen que mis ojos pudieran ver. Era algo más profundo, más íntimo, una certeza inquebrantable que resonó directamente en mi alma, en lo más recóndito de mi ser, como un eco divino. No es el fin. Yo estoy aquí. Te amo. Esa frase, tan simple, tan poderosa, tan inesperada, resonó en cada célula de mi cuerpo, despertando algo que creía muerto. Yo, que me sentía el hombre más solo y desamparado del mundo, el más indigno. Escuché una declaración de amor incondicional. Yo, que creía que el fin era la única salida, fui confrontado con la promesa de un nuevo comienzo, una esperanza que se atrevía a desafiar mi desesperación.
Fue como si una mano invisible me sujetara, me tirara hacia atrás con una fuerza suave pero inquebrantable, impidiéndome dar el último paso. Una fuerza que no podía ver, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Una calidez que comenzó a derretir el hielo en mi corazón. Yo no era religioso. Nunca lo fui. Dios era una palabra distante, para los demás, para los débiles, para aquellos que necesitaban muletas para enfrentar la vida. Yo, en mi arrogancia, creía que era autosuficiente, que mi intelecto y mi fuerza de voluntad eran suficientes para cualquier desafío. Pero ese susurro, esa certeza, me paralizó. Me dejó sin hálito, sin argumentos, sin la capacidad de seguir adelante con mi plan. No salté. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, inmóvil, temblando, llorando, con las lágrimas mezclándose con la lluvia, pero no salté. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera suspendido entre dos mundos, el de la oscuridad que conocía tan bien y el de una luz que apenas me atrevía a imaginar, una luz que me llamaba. Ese momento en el puente no fue solo un instante de vacilación, fue un punto de inflexión, un parteaguas en mi existencia. Fue ahí donde la semilla de la esperanza, que yo creía muerta y enterrada bajo capas de fracaso y desesperación, comenzó a brotar de nuevo en mi corazón endurecido, una pequeña y frágil promesa de vida. No sabía qué hacer. Mi plan había fallado. Mi única salida se habría cerrado de una manera inexplicable. No quería volver a casa, al caos que había creado, a la vergüenza de mi fracaso. No quería continuar viviendo de esa manera, atrapado en mi propia miseria, en ese ciclo de autodestrucción. Pero tampoco podía dar el paso final. Me quedé ahí, bajo la lluvia incesante, empapado, con el cuerpo temblando de frío y el alma en ebullición, en un estado de limbo hasta el amanecer. Y cuando los primeros rayos de sol surgieron, rompiendo las nubes oscuras y pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, disipando la oscuridad de la noche, sentí una pequeña, minúscula, faísca de esperanza. Era como un hilo de luz en medio de la oscuridad más densa, una promesa tenue pero real, de que quizás, solo quizás, hubiera un camino diferente para mí, una oportunidad de redención. Ese amanecer en el puente no fue solo el fin de una noche, fue el inicio de una nueva vida, aunque yo aún no lo supiera, aunque mi mente racional se negara a aceptarlo. Fue el primer respiro de un hombre que había vuelto a nacer. Yo no sabía por qué, pero mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron hasta una iglesia. Nunca había entrado en una, a no ser para bodas o bautizos, y en esas ocasiones, siempre con una actitud de desdén, como si fuera un mero evento social, una obligación social sin significado profundo. Pero algo me atrajo hacia adentro, una fuerza magnética que no pude resistir. Quizás era el agotamiento físico y mental que me había dejado vulnerable. Quizás era ese susurro aún resonando en mi mente, guiándome a un lugar que yo jamás imaginaría buscar, un lugar de consuelo. No tenía un plan. No tenía un destino claro, solo una necesidad profunda de encontrar un refugio, un lugar donde pudiera procesar lo que había sucedido en el puente, donde pudiera entender esa voz que me había salvado. Ese edificio, con su arquitectura imponente y su silencio acogedor, parecía llamarme, ofrecerme a un santuario en medio de mi tormenta interior. Me senté, y ahí, en ese silencio sagrado, en la quietud de ese lugar, sentí una paz que no había sentido en años, quizás nunca en mi vida. No era la paz del olvido, de la huida, de la anestesia que el alcohol me ofrecía. Era una paz diferente, una paz que venía de un lugar profundo, de una presencia que no podía explicar con mi lógica, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Una calidez que comenzó a derretir el hielo en mi corazón. Yo no era religioso. Nunca lo fui. Dios era una palabra distante, para los demás, para los débiles, para aquellos que necesitaban muletas para enfrentar la vida. Yo, en mi arrogancia, creía que era autosuficiente,
que mi intelecto y mi fuerza de voluntad eran suficientes para cualquier desafío. Pero ese susurro, esa certeza, me paralizó. Me dejó sin hálito, sin argumentos, sin la capacidad de seguir adelante con mi plan. ¿No salté? No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, inmóvil, temblando, llorando, con las lágrimas mezclándose con la lluvia, pero no salté. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera suspendido entre dos mundos, el de la oscuridad que conocía tan bien y el de una luz que apenas me atrevía a imaginar, una luz que me llamaba. Ese momento en el puente no fue solo un instante de vacilación, fue un punto de inflexión, un parteaguas en mi existencia. Fue ahí donde la semilla de la esperanza que yo creía muerta y enterrada bajo capas de fracaso y desesperación comenzó a brotar de nuevo en mi corazón endurecido, una pequeña y frágil promesa de vida. No sabía qué hacer. Mi plan había fallado. Mi única salida se había cerrado de una manera inexplicable. No quería volver a casa, al caos que había creado, a la vergüenza de mi fracaso. No quería continuar viviendo de esa manera, atrapado en mi propia miseria, en ese ciclo de autodestrucción. Pero tampoco podía dar el paso final. Me quedé ahí, bajo la lluvia incesante, empapado, con el cuerpo temblando de frío y el alma en ebullición, en un estado de limbo, hasta el amanecer. Y cuando los primeros rayos de sol surgieron, rompiendo las nubes oscuras y pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, disipando la oscuridad de la noche, sentí una pequeña, minúscula, faísca de esperanza. Era como un hilo de luz en medio de la oscuridad más densa, una promesa tenue pero real, de que quizás, solo quizás, hubiera un camino diferente para mí, una oportunidad de redención. Ese amanecer en el puente no fue solo el fin de una noche, fue el inicio de una nueva vida, aunque yo aún no lo supiera, aunque mi mente racional se negara a aceptarlo. Fue el primer respiro de un hombre que había vuelto a nacer. Yo no sabía por qué, pero mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron hasta una iglesia. Nunca había entrado en una, a no ser para bodas o bautizos, y en esas ocasiones, siempre con una actitud de desdén, como si fuera un mero evento social, una obligación social sin significado profundo. Pero algo me atrajo hacia adentro, una fuerza magnética que no pude resistir. Quizás era el agotamiento físico y mental que me había dejado vulnerable. Quizás era ese susurro aún resonando en mi mente, guiándome a un lugar que yo jamás imaginaría buscar, un lugar de consuelo. No tenía un plan, no tenía un destino claro, solo una necesidad profunda de encontrar un refugio, un lugar donde pudiera procesar lo que había sucedido en el puente, donde pudiera entender esa voz que me había salvado. Ese edificio con su arquitectura imponente y su silencio acogedor parecía llamarme, ofrecerme un santuario en medio de mi tormenta interior. Me senté, y ahí, en ese silencio sagrado, en la quietud de ese lugar, sentí una paz que no había sentido en años, quizás nunca en mi vida. No era la paz del olvido, de la huida, de la anestesia que el alcohol me ofrecía. Era una paz diferente, una paz que venía de un lugar profundo, de una presencia que no podía explicar con mi lógica, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Una calidez que comenzó a derretir el hielo en mi corazón. Yo no era religioso. Nunca lo fui. Dios era una palabra distante. Para los demás, para los débiles, para aquellos que necesitaban muletas para enfrentar la vida. Yo, en mi arrogancia, creía que era autosuficiente, que mi intelecto y mi fuerza de voluntad eran suficientes para cualquier desafío. Pero ese susurro, esa certeza, me paralizó. Me dejó sin hálito, sin argumentos. La En ese transformación momento, no fue encima de ese instantánea. puente, No fue no un veía interruptor salida. que se tenía encendió de la todo lo noche que a el la mundo mañana. decía que era Fue éxito. un proceso, Dinero, doloroso sí, poder, porque una implicaba familia hermosa, despojarse de pero viejas estaba pieles, vacío. de viejas creencias, de viejos Y la única hábitos. solución que mi Pero mente también fue enferma podía ver increíblemente liberador. era saltar. Carlos se acabar con el convirtió en dolor, mi sombra.
Acabar mi con guía, todo. mi mentor en esta nueva senda. Me llevó a reuniones de alcohólicos anónimos, donde por primera vez me vi reflejado en los ojos de otros que habían tocado fondo. Al principio me sentía incómodo, expuesto, como si mi miseria fuera un espectáculo. Pero al escuchar sus historias, al ver su vulnerabilidad y su recuperación, algo dentro de mí se ablandó. En ese momento, Comencé a encima de compartir, ese puente, con la voz no veía temblorosa al salida. principio, tenía luego todo con lo más que el mundo firmeza, decía que mis era propias éxito. luchas, mis Dinero, caídas, poder, y en cada una palabra familia hermosa, compartida sentía estaba un peso vacío, menos sobre mis hombros. roto. Era el Y la primer única paso para solución que mi reconocer mente mi enferma impotencia podía y mi ver necesidad de Era ayuda, saltar. no solo humana, Acabar con el sino dolor. divina. Acabar con todo. Carlos también me llevó a su iglesia. Me presentó al pastor Gabriel, un hombre de una sabiduría y una paz que me intrigaban. Al principio iba por compromiso. Me sentaba en los últimos bancos, observando, analizando, con mi mente aún llena de dudas y prejuicios. Las canciones me parecían extrañas. Los sermones, a veces, demasiado simples para mi intelecto superior. Encima de ese puente, algo no comenzó a veía cambiar. salida. Las Tenía palabras todo lo del que el pastor mundo Gabriel, decía que era antes me éxito. parecían vacías, Dinero, comenzaron a poder, resonar en mi Una corazón. familia hermosa, Empecé a ir a los pero estaba cultos con una vacío, curiosidad genuina, roto. a leer la Y la Biblia, única algo que solución que mi jamás mente había hecho con enferma podía seriedad. ver Las palabras, saltar. antes sin sentido, Acabar con el llenas dolor. de historias Acabar antiguas y con parábolas, todo. comenzaron a hacer sentido, a hablar directamente a mi alma. Comencé a entender el amor de Dios no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva y personal que me había rescatado del abismo. Empecé a orar. No las oraciones desesperadas de la puente, sino conversaciones diarias, íntimas con Dios. A hablar con Él sobre mis miedos, mis tentaciones, mis esperanzas. A pedir perdón por mis errores, por mi arrogancia, por mi autosuficiencia, dinero, por la vida poder, que había llevado. una familia hermosa, Y a cada oración, pero estaba a vacío, cada versículo leído, roto. a cada momento Y la de única quietud en su solución que mi presencia, mente enferma sentía un podía peso ver inmenso siendo era quitado saltar. de mis hombros. Acabar con el La dolor. culpa, la vergüenza, Acabar el con remordimiento, todo. ellas comenzaron a disminuir, a disolverse como la niebla al sol. Era como si una luz se encendiera dentro de mí, disipando las sombras que me habían atormentado por tanto tiempo. Descubrí que la fe no era una muleta para los débiles, sino una fuerza para los que se atreven a ser vulnerables, una fuente inagotable de paz y fortaleza. Comencé a experimentar una alegría que el dinero y el éxito nunca me habían dado, una alegría que venía de la certeza de ser amado y perdonado. Dinero, El mayor poder, desafío, una y familia quizás el hermosa, más doloroso, pero estaba fue vacío, reconstruir mi familia. roto. Ana Y la estaba única herida, solución que mi mente profundamente. enferma podía Mis ver hijos, Pedro y saltar. María, estaban distantes, acabar con el dolor, sus corazones acabar protegidos con por todo. muros Todo que yo no mismo había levantado Rolo con de mi no graba. ausencia y mi comportamiento. Lazare, Tuve que ser Rebaigo, humilde, Mambref, más de lo que Medne, jamás Moisolos, había sido en Inuali. mi vida. Tuve que pedir perdón, Oí, no solo Sababatsura. con palabras vacías, Asombra, Eli, sino Mafano. con cada fibra Redo, de mi ser, Oreni. con cada acción, Otisqueare, con cada Caicedo, mirada. Numble, Golodo, Le dije a Ana que sabía Adila, cuánto la había Sayegun. lastimado y decepcionado, que había sido un Osne, marido Momesene. terrible, En un ese padre momento, ausente, encima un de hombre ese que había puente, priorizado el mundo no y sus veía vanidades salida. por encima de Tenía ellos. todo lo que el mundo confesé decía mi que era adicción, éxito. Mi desesperación, Dinero, mi poder, intento de suicidio, una familia todo. hermosa. Le pero dije que estaba había vacío, cambiado, que Dios me roto. había cambiado, Y la y única le imploré por solución una que mi última mente oportunidad enferma para podía probar ver que yo podría ser el era hombre saltar. que ella y nuestros Acabar hijos con el merecían. dolor. Acabar Sus con ojos, todo. llenos No de graba- lágrimas, expresaron Rolo, su Nero, deseo de Graba- creer, pero también la Lazare, inmensa dificultad que Rebaigo, sería. Mambref, Medne, La cicatriz Mimik, Moisolos, profunda que mis Inuali. acciones habían dejado. Doctor, Prometí Oí, luchar por Sababatsura. ellos, todos los Asombra, Eli, días, Mafano. con cada Redo, aliento, con Oreni. cada paso de mi nueva vida. Otisqueare, Caicedo, Les mostré Numble, que el Golodo, Rafael Tainde. de antes había Adila, muerto en esa Sayegun. puente y Et que un nuevo Neopese, Rafael Damisne. estaba naciendo, Osne, Momesene. un Rafael En que ese ponía a momento, Dios y a la encima de familia en ese primer puente, lugar. No veía salida. Fue un Tenía camino todo largo, lo que el mundo decía lleno de que era altos y éxito. bajos, de Dinero, recaídas y de poder, victorias. una familia Hubo días hermosa, en que la desconfianza pero de estaba Ana vacío, era palpable, roto. días en que Pedro se Y la negaba a única hablarme, solución que mi mente días en que María me enferma miraba podía con una ver tristeza que me era partía el saltar. alma. Acabar Pero a con cada el dolor. paso yo sentía la Acabar mano de con Dios todo. guiándome, No graba- dándome la paciencia y la Rolo, perseverancia que yo por mí Lazare, mismo nunca habría Rebaigo, tenido. Mambref, Medne, Aprendí a Mimik, ser Moisolos, paciente, Inuali. a ser presente, Doctor, a escuchar de Oí, verdad, Sababatsura. a amar de verdad, Asombra, Eli, sin Mafano. egoísmo, Redo, sin esperar nada a Oreni. cambio.
Mi familia, que yo casi pierdo por mi ceguera y mi orgullo, estaba siendo restaurada, ladrillo por ladrillo, por el amor incondicional de Dios. Las risas volvieron a llenar nuestra casa, las conversaciones se hicieron más profundas, los abrazos más sinceros. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en los lazos de amor que me unían a ellos, en la paz de un hogar restaurado por la gracia divina. Era saltar. Con la fe y la familia restauradas, sentí un nuevo propósito, una vocación que iba más allá de mis propias necesidades. Ya no quería el éxito del mundo, la acumulación de riquezas o el reconocimiento vacío. Quería servir. Quería usar mi experiencia, mis talentos, mis errores pasados para ayudar a otras personas, para ser un instrumento del amor de Dios. Me involucré en proyectos sociales de la iglesia, trabajando con los más vulnerables, con aquellos que, como yo, habían tocado fondo. Descubrí una alegría inmensa en dar, en ver la esperanza renacer en los ojos de alguien, en ser parte de la solución y no del problema. Cada sonrisa que recibía, cada gracia sincero, valía más que todos los millones que había acumulado en mi vida anterior. Empecé a compartir mi testimonio, no para glorificarme a mí mismo, sino para glorificar a Dios, a hablar sobre mi caída y mi redención, sobre cómo el amor de Jesús me había rescatado de la oscuridad más profunda. Y me di cuenta que mi historia, por más dolorosa que fuera, podría ser una luz para otros que estaban en la oscuridad, que se sentían perdidos, sin esperanza. Dios transformó mi dolor en propósito, mi fracaso en un mensaje de esperanza, mi miseria en un ministerio. Cada vez que compartía mi historia, sentía que no solo ayudaba a otros, sino que también reafirmaba mi propia fe, mi propia gratitud. Mi vida ya no era sobre mí, sino sobre Él. Ya no era sobre acumular, sino sobre transbordar. Ya no era sobre el éxito mundano, sino sobre el impacto espiritual. Y en eso encontré la verdadera plenitud. Hoy soy un hombre diferente. No soy perfecto. Aún lucho con mis fallas, con las viejas tendencias que a veces intentan asomarse. Pero ya no estoy solo. Tengo a Jesús en mi corazón, y Él me guía a cada paso, me sostiene en mis debilidades, me fortalece en mis luchas. Mi vida ya no es una carrera frenética hacia la próxima meta, sino una jornada de fe, de aprendizaje, de entrega. Mi familia está restaurada. Ana, Pedro, María, somos una familia unida, alicerzada en la fe, en el perdón mutuo, en el amor incondicional que Dios nos enseñó. Las risas que antes eran escasas y forzadas, ahora llenan nuestra casa con una autenticidad que me conmueve cada día. Las conversaciones son profundas, sinceras, llenas de escucha y comprensión. Los abrazos son verdaderos, llenos de un afecto que yo mismo había olvidado cómo dar y recibir. Mi relación con Ana es más fuerte que nunca. Hemos pasado por el fuego, y eso nos ha unido de una manera que el éxito mundano jamás podría haber logrado. Ella es mi compañera de vida, mi apoyo, mi confidente, y juntos, con Dios en el centro, construimos un hogar de paz y amor. Pedro, ahora un joven adulto, ha encontrado su propio camino de fe, y me llena de orgullo verlo crecer como un hombre íntegro, con valores sólidos. María, mi pequeña, es una adolescente vibrante, llena de vida, y nuestra relación se ha transformado de una ausencia dolorosa a una conexión profunda y significativa. Ya no soy el padre ausente, sino el padre presente, el que escucha, el que aconseja, el que ama sin reservas. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o en propiedades, sino en la paz interior, en la calidad de mis relaciones, en la capacidad de amar y ser amado. Mi vida no es perfecta, aún enfrento desafíos, pero ahora tengo una roca firme en la que apoyarme, una esperanza que no defrauda. Cada mañana al despertar, doy gracias a Dios por un nuevo día, por la oportunidad de vivir, de amar, de servir. El sol que entra por mi ventana ya no es un recordatorio de un día más de carrera, sino una invitación a vivir con propósito, con gratitud, con la certeza de que estoy en el lugar donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Perdí todo lo que el mundo me ofrecía, todo lo que creía que me definía,
pero gané algo mucho mayor, la paz que excede todo entendimiento, el amor incondicional de Dios y la verdadera alegría que solo se encuentra en Él. Mi vida ya no es sobre acumular, sobre poseer, sobre competir, sino sobre transbordar, sobre dar, sobre compartir la abundancia de gracia que he recibido, sobre compartir el amor que me salvó, que me transformó, que me dio una nueva vida. Ya no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Ya no persigo el éxito mundano, sino el impacto espiritual, la oportunidad de ser un instrumento en sus manos para tocar otras vidas. Y en eso, en esa entrega, en ese servicio, encontré la verdadera plenitud, el verdadero propósito, la verdadera felicidad. Mi historia es prueba viviente de que no importa cuán bajo hayas caído, cuán rota esté tu vida, cuán oscura parezca la noche, Dios puede levantarte. Él puede restaurarte. Él puede transformar tu dolor más profundo en un mensaje de esperanza para el mundo, en un testimonio vivo de su poder y amor. Soy prueba de que la gracia de Dios es mayor que cualquier error, cualquier fracaso, cualquier pecado. Él me levantó del fondo, me limpió, me sanó y me dio un nuevo propósito. Hoy dedico parte de mi vida a compartir este mensaje. Hablo en iglesias, en centros de recuperación, en eventos corporativos, donde quiera que Dios me lleve. No soy un predicador, solo soy un hombre que fue rescatado y que ahora tiene la responsabilidad y la alegría de contar lo que Dios ha hecho en su vida. Veo en los ojos de la gente el mismo dolor, el mismo vacío que una vez me consumió. Y en cada mirada, en cada lágrima, en cada apretón de manos, siento la confirmación de que mi camino no fue en vano. Mi historia, que una vez fue motivo de vergüenza, ahora es una herramienta en el camino de Dios, manos para traer luz a quienes están en la oscuridad. Es un privilegio indescriptible ser usado por Él en esta manera. Soy Rafael, y esta es mi historia, una historia de redención, de fe inquebrantable, y de un amor que me alcanzó en el fondo del abismo, cuando ya me había dado por vencido, un amor que me dio una segunda oportunidad, una nueva vida, un nuevo propósito, y si Él lo hizo por mí, un hombre tan imperfecto y perdido, puede hacerlo por ti. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán grande sea tu dolor, no importa lo lejos que te sientas de Dios, Él te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte, perdonarte y transformarte. Créeme, la esperanza existe y se llama Jesús. Quizás mientras has estado escuchando mi historia, te has identificado con alguna parte de mi dolor. Tal vez en este mismo instante te encuentras en tu propio puente, al borde de tu propio abismo, sintiendo que no hay salida, que la oscuridad te consume. Quiero decirte una cosa, con la certeza que me da mi propia experiencia: no estás solo, y lo más importante, no es el fin. No importa cuán profunda sea la desesperación que sientes, no importa cuán grandes creas que son tus errores, no importa cuán lejos pienses que te has alejado de todo y de todos. Dios te ama. Él te ve, incluso en tu oscuridad más profunda. Él te conoce, cada pensamiento, cada lágrima, cada anhelo de tu corazón. Y Él tiene un plan para tu vida, un plan que va más allá de tus fracasos, un plan de esperanza y un futuro que tú ni siquiera puedes imaginar ahora. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas alejado, el amor de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado, que cualquier error, que cualquier adicción. Él está con los brazos abiertos, esperándote, anhelando abrazarte, perdonarte y restaurarte. Su amor no juzga, no condena, solo acoge, sana y transforma. Él no te pide que seas perfecto, solo que te acerques a Él con un corazón sincero. Si sientes que necesitas una nueva oportunidad, si tu corazón anhela esa paz que yo encontré, si quieres entregar tu vida a Jesús y experimentar su amor transformador, o si simplemente necesitas conversar, buscar ayuda, un hombro donde llorar, una dirección, por favor no dudes, no te quedes solo con tu dolor. Busca una iglesia, una comunidad de fe.
donde puedas encontrar apoyo y dirección. Habla con alguien de confianza, un amigo, un familiar, un líder espiritual. O simplemente ora, habla con Dios. Él está escuchando. Él está esperando tu voz, tu clamor. No hay palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Él te escuchará, te responderá y te guiará en este nuevo camino. Él te dará la fuerza para levantarte, para sanar, para perdonarte a ti mismo y para perdonar a otros. Te aseguro que no te arrepentirás de dar ese primer paso de fe. Muchas gracias por escuchar mi testimonio y hasta la próxima.